En el programa de En Boca de Todos, no sé si han estado cachondeándose, pero han estado haciendo chanzas sobre la vida romántica de Ábalos y sus encuentros con hasta 6 prostitutas. Lo cual a mí me parece, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que es un récord esto. Yo soy un putero nato. Ya. Decía por aquí JPKJ, 6 a la vez, chicos. 6. Primo, puñito para ti. Esto evidentemente no ha pasado desapercibido y aquí han estado comentándolo un poco de aquella manera picantona. Esta era la número 1. No sé si esta era la que se referían en el WhatsApp como la tetas, pero pudiera serlo, ¿eh? 2 y así, hasta media docena. Ábalos con 6 prostitutas. Que vengan 5 y tú. Ok. Una cita que monta Coldo. Dime cuánto hay que llevar. Eso te lo digo mañana según las que coja. En plena pandemia. Ábalos, el insaciable. Se ha creado un mito sexual ahí a saco. Imágenes generadas por la IA Kling. De Andorra. Soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Se ha creado un mito sexual ahí a saco. ¡A saco! Ábalos hot. Hemos recuperado los 2 rombos de mi juventud. Me cago en la mar. Yo cuando veía 2 rombos, 18. mi padre decía, ¡fuera, a tu habitación! En plena pandemia y mientras todos estábamos encerrados en casa, había un ministro, un superministro de pelo en pecho, que se lo pasaba pipa con media docena de prostitutas. ¿Adivina quién? Esto es una vergüenza, ¿eh? O sea, es una vergüenza porque estábamos todos confinados y él se iba de prostitutas. Pues necesitamos tocarnos. Ábalos. Que se los coman. Dime que vienen discretas, por Dios. La 1, la 2, la 3. La primera manda una que se vea, por Dios. Que vengan. ¡Que no se le ve la cara! ¡Que no se le ve la cara! ¡Que no queremos feas! Nada, auténtica locura. 5 y tú. La 4, la 5 y la 6. 6 jóvenes prostitutas seleccionadas por Coldo García, una a una. La que está enfrente del chino, que se vaya con él. Para una cena organizada por José Luis Ábalos el 11 de marzo de 2021 en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, cuando el país estaba en pleno estado de alarma. España acaba de superar los 3 millones de casos COVID. Una cena a la que acudieron Miguel Duch, amigo de Zapatero, el comandante Rubén Villalba y Coldo García. Necesito otra para el chico de gafas. Un banquete de 9 personas en total. ¿Qué te parece tu amiga con el gafas? ¿La de mi lado no la quieres para ti? Si te digo cuál quiero, te da la risa. La niña que está... Ah, pero Coldo parecía como que era una mosquita muerta, ¿eh? Si te digo cuál quiero, te da la risa. aquí, a que sí, jaja. No, la de la otra mesa. ¿La de cuadros? Sí. Lo sabía. Hostia, mientras luego le decía a su mujer, joder, estos degenerados, ¿cómo van? Están loquísimos, qué guarros son. Y mira el tío, se las callaba. Unos mensajes que revelan cómo el ex asesor de Ábalos seleccionaba a las jóvenes. La de mi izquierda, la de blanco, se va contigo, ¿sí o no? ¿Y la otra? Dime ya, cabrón, la de la derecha, la tetas. Negociaba con los precios. ¿Qué te doy? Me dijeron 500, pero no. Las dije que máximo 150, 200. No, pero que salga contento y yo me portaré bien. Y les organizaba la noche. Vete ya, con ella, vete donde sea, coge un hotel. Una cena que se alarga pasadas las 12 de la madrugada. Claro, decía que te pago 500, ¿eh? Por prosti te pago 500. Si te han pedido 500, yo les doy 500. Será por dinero, pero que se porten bien. Que quiero que salgan especialmente contentos. Convirtiéndose en Está una todo pagado, che. Bueno, lo pagabais vosotros, cabrones. ¿Qué me vais a contar? fiesta nocturna y olvidando que el país entero estaba en plena pandemia. Más de 3 millones de infectados desde el inicio de la pandemia y 766 muertos. Una cena con 6 prostitutas Que vengan 5 y tú. y un país en aquel entonces En solo 24 horas se han producido 514 muertos por coronavirus. Es la cifra más alta. al borde del colapso. Hoy pienso en todas las personas que perdieron a familiares en el coronavirus, que se murieron, y luego pienso en Ábalos, yéndose de prostitutas, y es que, secretario de Organización, ministro de Transporte, se me cae la puñetera cara de vergüenza. De un gobierno que sigue ahora mismo en el gobierno. Es que es increíble, tío. Es que realmente siguen los mismos. La cara de vergüenza. Dime, me acaba de contar algo Teresa del ministro que quiero que escuchéis. Yo también lo pagué, que por entonces cotizaba aquí, es cierto. Yo esto también lo pagué. Yo esta mierda también la pagué.
porque se va a caer más la cara de vergüenza. Mira, en las agendas de Koldo aparece como llamaba a determinadas prostitutas para que un día normal, un lunes, un martes, visitaran al ministro en el ministerio, le dieran su servicio y o sea, ¿mantenía relaciones sexuales en el ministerio? Sí. Ay, el perro mojado de Podemos está ahí como de madre mía, madre mía, madre mía. Auténtico cine. Mantenía relaciones sexuales en el ministerio con durísimo. Prostitutas. O sea, es que y un día normal por la mañana a las 11 de la mañana. Pero me hago una pregunta, iba, o sea, aparte de lo infame, de lo miserable, de lo de... No, pero espera, que lo termine de contar cómo entraba una prostituta al ministerio. ¿El ministerio se daba cuenta? Esa es mi pregunta. No creo que nadie del ministerio, viendo que estas chicas pues solían ir de manera frecuente a visitar al ministro, encima en pandemia, donde pues no había muchas visitas, y no se podía. Pues no llamase la atención. No se podía. Pero no llamase la atención. Perdóname la pregunta. Cuando tú lees los WhatsApp... Me encanta la Charo, eso estaba prohibido, Eso. No se podía, Había un papel escrito que decía que eso no se puede hacer. O sea, yo dudo mucho que esto haya pasado, teniendo en cuenta que había papeles que decían que no podía hacerse esto. Le dice Koldo una de las... No lo pasé mal en el COVID porque me pasé todo el día en la calle trabajando 14-16 horas, pero saber que seguían las putas activas, herejía, sacrilegio, gracias por los bits. Yo creo que las putas en el COVID se forraron, Yo creo que hicieron el agosto con el PSOE. Yo creo que el día que metan a Ábalos en la cárcel se va a convertir en un día de luto, en una tragedia nacional para todo el sector de la prostitución en España. Y yo entiendo que desde ese momento a lo mejor el sector puede haber caído bastante, también te lo digo. Las chicas creo que le dicen, a ver cómo venís vestidas, que vamos a un sitio bien, a un restaurante de lujo. ¿Al ministerio cómo iban? ¿Tú lo sabes? ¿Sí iban? No sé cómo iban, pero yo sí sé que iban al ministerio a ver al ministro, a darle el servicio sexual que el ministro había contratado, un día normal por la mañana en su despacho y al mismo tiempo. Hombre, es que tú no sabes el estrés acumulado que tenía Ábalos en ese momento. Eran años muy malos. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Madre mía, madre mía. También Ábalos era un hombre enamorado, También Ábalos era un hombre enamorado. Es que voy a poner este clip otra vez porque es literalmente cine. Pero no tenía más relación. O sea, lo que no iba... Y yo pintando ultramarines en la pandemia seré pringao. Decidí no contestarle más. Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba, me lo dijo ella. Lo dejé con ella dejándola de hablar. Porque fue efectivamente así, una ruptura muy brusca. Probablemente la ruptura más dolorosa de mi vida. Porque no era, la relación no podía... No tenía... No podía permanecer. Pero me está haciendo muchísimo daño. Tengo que parar. Fue muy difícil, fue un año muy difícil. Bueno, fue la peor ruptura de mi vida y lo pasé fatal durante un montonazo de tiempo, durante un montón de meses. Estoy convencido de perder. Permítanme el atrevimiento por una persona que la quise. Pero la quería tanto. Auténtico cinema. Qué asco, o sea, qué asco. Es asqueroso, o sea, es infame. Es que a mí me da vergüenza ajena, o sea, es que me da repelús. O sea, ¿Y de esto no se enteraba nadie en el gobierno? Pues yo lo que te puedo decir es que nosotros estábamos en el gobierno con el PSOE y desde luego no nos imaginábamos esto, desde luego. No, Pablo, no, pero por ejemplo hay una huella que está muy clara, siempre la repito. Cuando Jessica hacía viajes al extranjero o en nacionales con José Luis Ábalos en una expedición oficial... a nadie le llamaba la atención. No, y es que además los nombres del pasaje los tiene que tener el Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces cuando... Hombre, a alguien le podía haber llamado la atención, lo que pasa que no querían que le llamara la atención, porque Ábalos era todopoderoso, hacía el trabajo que le encargaba el gobierno, el presidente del gobierno, y han estado mirando para otro lado durante mucho tiempo. Y por si hay alguna duda al respecto, las primeras publicaciones sobre todo esto fueron despreciadas y perseguidas sistemáticamente, que fueron en el periódico de Teresa, por el gobierno. Y de hecho el término de fachosfera, de máquina del fango, se inicia, entre otras cosas, cuando se dan informaciones de Ábalos que alguien que de verdad no estuviera de acuerdo y estaba tan sorprendido como estaba Pablo, que yo me lo creo, que Podemos no tenía ni puñetera idea del asunto, lo tenía que haber utilizado para decir aquí qué está pasando. Lo que ha dicho y lo utilizaron Teresa, para lo contrario. Lo que ha dicho Teresa.
de que el ministro recibía prostitutas en el... Sí, es decir, a partir de ahí es cuando Pablo Iglesias escribió el artículo este de que Ketty Garat y otros se metían farlopa. A ver. De acusaciones a la periodista, Garat denunció en el programa Código 10 que Iglesias le atacó tras sus exclusivas sobre el caso Ábalos, mencionando específicamente que el ex líder de Podemos publicó un artículo en el que se la acusaba de consumir farlopa y de coprofilia. ¡Uy, va! ¡Mirad qué interesante! Periodismo basura, farlopa, coprofilia y cintas de vídeo. Noviembre de 2021. Pablo Iglesias. Noviembre de 2021 empezaban a salir informaciones sobre estas cosas que hacía el ministro. ¿Vale? Y Pablo Iglesias escribió, en este caso, un artículo acusando a Ketty Garat, pues de coprofilia, de consumir cocaína y demás. Nos metemos ahora. Vaya, ¿qué pasó? Ketty Garat recuerda las vomitivas vejaciones que recibió del feminista Pablo Iglesias. Me acusó de consumir farlopa y de practicar coprofilia. Esto era lo que sucedía cuando desvelabas la vida de este señor. Desde hace 4 años, y es verdad que aquí no estamos hablando solo de una operación de odio. Hay momentos en que un periodista empieza a investigar, publica información sensible y se monta una operación de cancelación sobre su persona, de aislamiento, de marginación, de señalamiento público como efecto disuasorio, no solo para que él deje de publicar, sino para que sus compañeros dejen de publicar. A mí hace 4 años Pablo Iglesias publica un artículo en el que me acusa de coprofilia, de consumir farlopa y de otras tantas cosas. ¿Dijo eso? Pablo Iglesias. Este es el artículo en cuestión. Claro, el artículo era con esta especie de ironía, ¿no? En plan de, mira cómo están, la exclusiva sobre Ábalos es simplemente basura, y a la gentuza que llama a eso periodismo y a quien lo difunde en sus televisiones, creo que en la mejor tradición de la bordeta, debemos mandarles democráticamente a la mierda. Aquí ya hablaba de esas especies de purgas democráticas, ¿no? De las que los de Podemos siempre sacan pecho. Entonces dice, fuentes muy solventes de la noche golfa del periodismo madrileño nos cuentan que el trío de The Objective, Quinteros, Nieto y Ketty Garat, cuando salen de marcha no paran de ir al baño. Ellos dicen que van a mear, pero todos suponen, y las fuentes lo corroboran, que en realidad les pica la tocha. Tiro va, tiro viene y tiro va. Y entre tanto salen exclusivas como la de Ábalos. Dicen que para encargar el perico llaman a un camello al que piden comida para gatos. Nadie ha visto nunca la farlopa, ni les ha visto nunca meterse nada, así que dejémoslo en presunta farlopa y presuntos tiros. En los baños de las noches golfas del periodismo, pero ojo, el marido de Quinteros es colombiano, así que aten cabos. Y además es posible que el comisario Villarejo tenga cámaras en esos baños donde la crema del periodismo se relaja y se esparce. La exclusiva sobre Ábalos es simplemente basura y a la gentuza que llama eso periodismo y a quien lo difunde habría que mandarles a la mierda. Estuvo afinadísimo. Por lo que sea, Pablo Iglesias y Contexto han borrado ese artículo por lo que sea, ¿vale? Me llaman rata, me llaman chepudo. ¿El despacho del ministerio? Sí. Y en pandemia, mujer, ¿no? Lunes, Yo creo que sí, sea en pandemia martes, es más grave. Escucha, Es más grave. Martes a las 11, día random. O venga, vamos a... En un ministerio no entra cualquiera, quiero decir. En un ministerio tienes que ir a la entrada, tienes que acreditarte, tienes que dar tus datos, y más en pandemia. Te tienen primero, O sea, primero, es que, antes de ir, te tienen que acreditar es que te sí. dan Este tipo de autorización para fiestas entrar. que ahora publica publica el Español, esta fiesta fue en un restaurante privado, ¿no? Pero a nosotros lo que nos contaron en su momento es que este tipo de fiestas lo hacía de manera frecuente en paradores. A nosotros cuando hablamos con personal de un parador en... Esto era el bulo terrible. Específico en Sigüenza. Yo no me lo creo, lo de los paradores. Es muy poco creíble. Visto lo visto, me parece poco realista que realmente se montasen estas orgías en paradores. Nos confirmaron que efectivamente allí, en pandemia, se montó una fiesta con mujeres. Pero vamos a ver. Donde, por cierto, había rastros de cocaína, según leían de hoy. No quiero que suene Sí, aventajista, según pero nos contaron los trabajadores. ¿qué no sabría Ábalos como para permitirse esto? Y yo me pongo en el pellejo. ¿Qué no sabría Ábalos, has dicho? ¿Qué no sabría Ábalos? ¿De quién? De Sánchez. Pero Bueno, vamos a ver, ahí ya estamos haciendo No, lo voy a lucubraciones. explicar. Hasta ahora estabais con hechos, para diferenciar. Claro que es una especulación, pero razonable. Vamos a ver, si yo soy Pedro Sánchez y le hago un reproche a José Luis Ábalos sobre esto, la respuesta de José Luis Ábalos es: ¿tú qué me estás contando? Si tú mismo, y eso lo sabe él, te has financiado las primarias con el dinero de los pulsos. Es un poco triple. A ver. No, perdona, cuando a Pedro Sánchez le preguntan por esto en concreto en el Senado, por las primarias, acordaos de la imagen. Estaría bien buscar el total. Pedro Sánchez se vuelve... Aquí Naranjo está en plan jugón, hay que decirlo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
Aquí Naranjo está en plan player. Poco. Empieza a mirar en los papeles, bueno, ese señor se ha muerto. Yo... Poquito, que decir. Yo puedo considerar que atacar y criticar a Pedro Sánchez for the free no me parece mal, ¿no? Pero en este caso concreto, ¿sabes? Lanzarse esta es muy especulativo, sobre todo teniendo en cuenta que Pedro Sánchez se acabó quitando de en medio a José Luis Ábalos. Sospecho que probablemente por eso, las voces de lo que hablan es que Pedro Sánchez dijo, este tío nos va a hacer caer a todos con todo el invento. Y le apartaron, aunque luego le pillaron como diputado y demás, pero las voces lo que dicen es que si por algo le quitaron de en medio fue por esto, por lo de los bolquetes de putas, no por la corrupción. La corrupción yo creo que no le pareció tan mal. Yo no le puedo decir, cuando le preguntan expresamente, ¿a usted su suegro le pagó las primarias, le ayudó a financiar sus primarias? Él se calla. Pero es que además Pedro Sánchez, insisto, ha vivido durante 15 años y ha veraneado en pisos comprados con la explotación sexual de seres humanos. Entonces, José Luis Ábalos, digamos que no tiene la máxima autoridad Pedro Sánchez para recriminarle ningún comportamiento inmoral, impúdico y a mi juicio repugnante a José Luis Ábalos. No lo tenía. Como no lo ha tenido con otras personas que lo rodeaban. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, no lo tenía, Naranjo, primero. No tenía esa autoridad moral. Primero, porque el tema... Eso tiene razón Antonio Naranjo en lo que se refiere a las saunas de su suegro. Que habláis de su suegro es algo que todavía hay cosas que están por demostrar de las acusaciones que se han hecho. Y segundo, creo que es esto que has hecho, creo que lo ha dicho Pablo, es una triple mortal para dar una vuelta. Bueno, quiero deciros dos cosas. Siendo asqueroso y lamentable, déjame hablar, siendo asqueroso y lamentable, lo que hemos visto ahora de Ábalos en pandemia, que me parece una doble irresponsabilidad, no una falta de respeto institucional, que por supuesto, quiero dejar claro una cosa, a Ábalos no se le está juzgando, ni va a ir a la cárcel por haber hecho esto con prostitutas o haber llevado al ministerio con toda la gravedad que me parece. Yo lo puede decir Ketty Garanti. Golden Quintero, puñito para ti. En el gobierno, porque gente del gobierno es precisamente la que seguís. Yo eso es lo que quiero saber. Es lo que hay que saber. Creo que seguís sin darnos cuenta que lo ministros del gobierno alertaron precisamente del comportamiento de Ábalos. Lo peor que puede haber hecho el ministro, y veremos si se le condena por ello, que hasta él da por hecho que se le va a condenar, según él mismo declaró en otro día en el Supremo, lo más grave que se ha hecho es meter la mano y aprovecharse en un momento de la pandemia para enriquecerse ilegítimamente con el dinero. Claro, a ver, es cierto que lo de las prostitutas, ¿vale? Dando un poco parcialmente razón a la Charo, es cierto que lo de las prostitutas es un poco como la sal en la herida. El rollo, a ver, os robaron, os estafaron, os sablaron, se lo llevaron todo crudísimo y a manos llenas, y lo que no nos hemos enterado, pero aparte de todo eso, mientras vosotros estabais encerrados en casa, porque esto efectivamente no tiene un reproche penal como puede tener, pero aparte de todo eso, para echarte un poquitín de sal en la herida abierta, aparte se metían tremendos bolquetes de prostitutas mientras tú estabas encerrado en tu casa por pandemia, y cuando tu abuela se murió solo pudieron ir 3 personas al velatorio, ellos estaban en tremendas orgías en paradores. O sea, quiero decir, la fuerza narrativa de eso es simplemente descomunal. Y eso creo que hay que insistir una y otra vez, porque se os olvida que ese es el motivo por el que se va a juzgar y se está juzgando a la Charo del PSOE. El hecho que le recuerden de que su exsecretario de organización y su tal se metía estos pedazos de volquetes en el partido de la abolición, la verdad es que deja bastante en evidencia y no les deja en muy buen lugar, sobre todo cuando esta peña protagonizó situaciones como esta de ahora. Se le saltaban las lágrimas a José Luis ahí. Durito, Nadie, absolutamente nadie, va a poder borrar este bochorno. Nadie. Nadie. Contigo Blanco Entero.